días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Una de las cosas que me atrae de la Biblia es la manera en que trata las cosas con honestidad. Es un libro realista y habla no tan solo de los triunfos y las victorias de sus héroes, pero también habla de sus dolores y sus fracasos. Y aquí tenemos algo realmente increíble: un conflicto entre dos héroes de la fe, entre Pablo y Bernabé. Un conflicto que resultó en una división de este equipo misionero. Y el Señor, hermanos, ha puesto en mi corazón esta noche hablar de conflictos entre hermanos. Ahora, después de haberles felicitado por este local, el nuevo nombre de la iglesia, pues para ustedes que nos están visitando o que nos visitan de otras iglesias, quiero decirles con honestidad que este cambio de local y cambio de nombre es el resultado de una división de esta iglesia. Y yo quisiera hablar honestamente, abiertamente y bíblicamente de lo que ha pasado. Ahora, no hablo de los detalles porque en realidad ignoro lo que pasó, ni quiero saber lo que pasó. Lo que me interesa es saber lo que dice la Biblia y cuál debe ser nuestra actitud y nuestras acciones viendo estas cosas. Y hermanos, como repito, los amo mucho. Y desde el comienzo de esta iglesia, el Señor me ha dado el privilegio de mantener una relación íntima con este cuerpo del Señor aquí en Monterrey. He tratado de invertir aproximadamente un mes cada año de mi vida trabajando en esta iglesia, porque creo en lo que el Señor está haciendo aquí en este lugar. Así que aunque no pertenezco de una forma oficial a esta iglesia local y por lo tanto no tengo ni voz ni voto, quiero hablar como una persona que ama esta iglesia, una persona que ama a todos ustedes. Y para ustedes que nos visitan, no es que quisiera sacar la ropa sucia esta noche, pero sí quisiera aprovechar una situación real, una situación transparente, para ver lo que dice la Biblia y lo que podemos aprender. Y espero que no sea para ustedes que nos están visitando de otras iglesias algo aburrido o que no tenga relevancia a sus propias vidas, porque la verdad es, hermanos, todos nosotros sabemos lo que es tener problemas en las relaciones personales, ¿verdad que sí? Si alguien aquí nunca jamás ha tenido problemas de esta naturaleza, por favor que pase a predicar esta noche, porque obviamente tendrá algo muy importante que decirnos. Pero los demás de nosotros siempre luchamos con esta cosa que se llama la naturaleza humana. ¿Y qué hacer con el pecado y con las debilidades que tenemos? Y francamente, de vez en cuando, como seres humanos, llegamos a un punto de desacuerdo y es necesario efectuar una división. Así que no he venido esta noche para decir quién tuvo o no tuvo la razón, porque en realidad yo no tengo la capacidad para tomar esta decisión, ni me corresponde. Yo aprendí un principio muy importante hace muchos años pastoreando en El Salvador durante una guerra civil. Fue una situación bastante
peligrosa, se puede decir, porque nuestra iglesia era una iglesia grande, con muchas personas de influencia en la sociedad de las dos bandas, y una posición bastante delicada tenía yo, porque por un lado tenemos los derechistas, por el otro lado los marxistas, y ahora ¿qué vamos a hacer? Porque cada lado está reclamando, y ahora ¿a cuál lado estás? Y si dices no, yo estoy en una posición neutral, entonces los marxistas te matan, porque eso es aceptar el status quo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo vi algo en la palabra del Señor hace muchos años, en esos momentos, que me ha servido mucho. Porque cuando alguien me pregunta, ¿y tú en cuál lado estás? ¿Estás con Felipe o que estás con los otros? Siempre pienso en un pasaje que se encuentra en Josué capítulo 5. Es un momento crítico en la historia de Israel. Han cruzado el río Jordán y están para tomar la ciudad de Jericó. Y aunque el Señor les ha dado la promesa de victoria, como ser humano tenemos que apreciar las emociones y los sentimientos de Josué ese día antes de iniciar esta campaña para tomar la fortaleza de Jericó. Aún con toda la promesa de Dios, el hombre siente la carga de esta gran responsabilidad y se aparta de sus tropas para reflejar unos momentos en esta enorme responsabilidad que le corresponde. Y en estos momentos que tiene a solas, allí él y el Señor, de repente levanta sus ojos y ve a una figura que se le acerca. Y como buen soldado, está para matar a esta persona que se le acerca. Y vamos a ver lo que pasa aquí en versículo 13 de Josué capítulo 5. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, como cualquier buen soldado: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no. Qué profundo. ¿Eres de nosotros o de los enemigos? No. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Josué reconoce que se trata del mismo Cristo quien le aparece en este momento. Y la pregunta no es si Cristo está al lado de Josué o si Cristo está al lado de ellos. La pregunta es: ¿quién está al lado del Señor? Y en cualquier conflicto, en cualquier situación que sea, el asunto básico no es si uno está con Felipe, si uno está con los otros, si con fulano, con sutano. La pregunta es si uno está con el Señor, si uno está al lado de Él. Y esta es la pregunta que nosotros tenemos que contestar, cada quien por su propia cuenta. Hermanos, como repito, no vengo esta noche para decir que esta persona ha tenido la razón, que la otra persona ha tenido la razón. Yo vengo esta noche para decirles lo que siento en mi corazón, y como digo, como amigo íntimo de esta iglesia. Y ya que soy abuelo legítimamente, permítanme por favor hablarles como abuelito esta noche. No quiero predicarles, lo que quiero hacer es nada más compartir lo que siento en el corazón. Cuando primero vine
a Monterrey hace unos años. Bueno, vine primera vez a Monterrey hace más de 25 años, pero digamos en la época moderna, ¿verdad? Cuando el hermano Felipe me invitó a Monterrey, vine con el deseo de ver lo que el Señor estaba haciendo, porque había conocido a Felipe hacía unos años cuando estaba en Noruega, y noté que la mano del Señor estaba sobre la vida de él. Y eso digo no en un momento de triunfo, sino quizá en el momento más difícil de su vida. Porque Felipe tuvo que salir de un país que amaba mucho, debido a circunstancias que nada tenían que ver con su persona propiamente. Fue un tiempo bastante difícil y lo vi totalmente deshecho, emocionalmente y en cada sentido. Pero vi en él, a pesar de todo eso, un corazón totalmente entregado al Señor. Lo observé durante largos meses, cuando él luchaba para averiguar la posición que el Señor tenía reservada para él. Y a final de cuentas el Señor lo llevó aquí a Monterrey, ciudad de su juventud, y por una serie de circunstancias y se puede decir milagros, el Señor ha armado una obra del Señor aquí en Monterrey en estos años. Y a pesar de todo, he visto la mano del Señor sobre él. Y cuando él me invitó a venir a esta ciudad y a esta iglesia para dictar unas conferencias bíblicas sobre temas de interés para pastores y líderes, fue para mí un honor, un privilegio, y vengo con todo gusto. Y pienso seguir llegando cada vez que me invitan, ¿verdad? Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que vengo acá no porque tengo algún compromiso con algún grupo, con algún comité, con algún compañerismo, lo que fuera. Vengo por el compromiso que tengo con un amigo quien ama al Señor Jesucristo. Y si entiendo bien la Biblia, el amor que hemos recibido de Dios es un amor sin condiciones. Y por lo tanto, la amistad bíblica, creo yo, es una amistad incondicional. Y por lo tanto quiero decirles que yo no sé qué ha pasado. Y francamente no quiero saber lo que pasó. No quiero saber quién tuvo o quién no tuvo la razón. Si alguien quiere decir cosas de Felipe, seguramente hay cosas malas que uno puede decir en cuanto a Felipe. Es un hombre único, algunos dirían excéntrico, pero seguramente es único. Y estoy convencido de que por ser único, el Señor lo ha podido utilizar de una forma radical. Yo también soy una persona única, y usted también, no importa quién sea. Todos somos diferentes. Hermanos, tenemos que entender que entre nosotros, los seres humanos, no hay ninguno de nosotros que hemos llegado a la perfección todavía. Y si queremos enfocar en las cosas malas, seguramente hay cosas que sobran, ¿verdad? Felipe ha dicho algunas veces que para algunos de ustedes vengo como Diosito de vez en cuando, ¿verdad? Vengo 3, 4 veces al año para predicar la palabra del Señor y salgo sin problemas. Pero lo que no saben es que regreso a casa donde me conocen. Y ahí en casa hay muchas personas que han descubierto que yo también tengo fallas, debilidades, errores, y muy de vez en cuando peco. Yo tengo que luchar con el pecado en mi vida como cualquiera. Y lo que quiero decir, hermanos, es que yo no sé qué pasó. Y no importa. Felipe ha sido y sigue siendo mi amigo. El amor que le tengo es un amor sin condiciones. Y aunque todo que se pueda decir sea la verdad, sigue siendo mi amigo y mi hermano en Cristo.
Y mientras que no haya razón moral, ni doctrinal, ni nada al estilo para quitar la relación ministerial que tengo con él, yo sigo siendo su amigo. Y él sigue siendo mi contacto aquí en esta ciudad. Así que quiero dejar bien en claro mi posición personal, ¿verdad? Y quisiera tomar este pasaje aquí en Hechos capítulo 15 para aprender algunas cosas esta noche en cuanto a los conflictos entre hermanos. Y además quiero decir que en esta división, este desacuerdo entre hermanos en esta iglesia, quiero decirles que sigo amando a los otros con el mismo amor incondicional, porque así es el amor. Para mí es algo lamentable, es algo que seguramente no es la voluntad perfecta del Señor, ver este desacuerdo, esta división que ha resultado, pero es algo que sucede cuando se trata de seres humanos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es reconocer las debilidades que tenemos y reconocer la instrucción que la Biblia nos da para seguir adelante en amor y tratar de hacer lo mejor posible en las circunstancias en que nos encontramos. Así que quiero decir públicamente también que a los otros hermanos que están en la otra iglesia, gracias al Señor por ellos, los amo mucho y también siguen siendo mis amigos. Pero también quiero dejar bien en claro mi posición, que vengo aquí a invitación de Felipe. Es mi amigo desde hace mucho tiempo y siempre lo he encontrado un hombre intachable en cuanto a su persona, en cuanto a su amor para con el Señor Jesucristo, y por eso sigo con esta posición. Ahora, hermanos, en Hechos capítulo 15 lo que tenemos es un conflicto entre Pablo y Bernabé. Dos hombres maduros, dos hombres buenos, dos hombres usados por el Señor. Y desde aquí en adelante no pretendo hacer ninguna aplicación específica a lo que ha pasado, porque, como repito, yo no sé lo que ha pasado. Nadie me ha informado ni he pedido información, porque quiero seguir amándolos a todos de la misma forma, de la misma manera. Si hay una división, pues lamentable, pero vamos a seguir adelante y ver lo que podemos hacer. Porque he aprendido esto, hermanos, y eso vamos aquí en Hechos capítulo 15. Con el tiempo y con la palabra del Señor, tarde o temprano sale la verdad. ¿Verdad? Y ¿quién soy yo para sentarme, para escuchar los dos lados? Ahora, ustedes, por favor, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Quién soy yo para juzgar quién tiene o quién no tiene la razón? Si fulano me dice, no, es que sultano dijo que tal, yo no tengo ninguna sabiduría para decir quién dice la verdad, quién no dice la verdad, que los dos dicen la verdad. Yo no sé. No tengo idea. Soy un ser humano, no soy Dios. Pero lo que entiendo es que si sigo Dios y si mantengo mis ojos puestos en Cristo Jesús, el tiempo y la palabra del Señor siempre revelan la verdad. Siempre es así. Siempre ha sido así. Cuando yo tenía 3 años, ya tengo 9 años de vivir en los Estados Unidos, y cuando tenía 3 años de haber pastoreado la iglesia donde estoy actualmente, sufrimos una cosa muy parecida. Y fue algo tremendo. Cuando primero llegué como pastor de esta iglesia, todo el mundo me amaba. En un voto secreto recibí el 99.7% del voto. Imagínense, en una iglesia grande de miles de personas, es casi imposible eso. Todos me amaban. Hasta que comencé a predicar la Biblia. Y como Felipe ha dicho bien, cuando uno predica sin
compromiso lo que dice la Biblia, cuando uno habla honestamente lo que dice la palabra del Señor. La misma Biblia provoca división, así dijo Cristo. Porque algunos quieren obedecer, otros no quieren obedecer, y aún entre los que siguen en el ministerio y en la palabra del Señor, hay algunos, como dijo Felipe, que se desvían por una u otra razón y por lo tanto encontramos una carnalidad y cosas suceden entre seres humanos. Y a fin de 3 años había un grupo en la iglesia que quería o matarme o correrme o lo que fuera. Y tuvimos que pasar un tiempo bastante crítico. Y por eso entiendo lo que ustedes han pasado y puedo simpatizar con su dolor, porque es un tiempo doloroso. Porque siempre hay personas en los dos lados que no entienden lo que está pasando. Y siempre son personas nuevecitas en el Señor que no entienden y que salen con toda clase de dolor, herida, etc. Lamentable, pero así es. Entiendo, he pasado por lo mismo. Pero saben, a veces estas cosas suceden y el Señor aprovecha para que lleguemos a ser más fuertes, más maduros. Les puedo decir que en lo que pasó en nuestra iglesia, yo aprendí mucho. Ahora, gracias al Señor, con el tiempo, todo se ha hecho muy claro. Y la iglesia ha crecido, el Señor nos ha bendecido, es obvio, no se puede negar. En el momento de esta división, fue un tiempo de mucha confusión. Y como repito, muchos recién convertidos, heridos, que no supieron qué hacer. ¿Y cuál fue mi posición? Seguir adelante, predicar la Biblia, no criticar a nadie, no tratar de defenderme, sino decir, hermanos, así dice la Biblia, vamos a seguir lo que dice la Biblia, que vean mi vida, voy a vivir la palabra del Señor cuando sea posible, y si ustedes vean otra cosa, entonces que busquen otra iglesia o que busquen otro pastor. Y con el tiempo, todo se aclaró. Pero qué difícil, qué tremendo. Fue un tiempo que no quiero repetir, pero aprendí mucho. Y ¿saben otra cosa? Algunas de las personas que salieron, que me criticaron, quiero que sepan que algunos de ellos tuvieron toda la razón en algunas de las críticas que lanzaron. No en todo, pero quiero decirles con honestidad que he aprendido hace muchos años a aprender aún de las personas que me critican con mal espíritu, porque muchas veces tienen la razón. Y yo tuve que humillarme y reconocer que no fue por un mal corazón, sino quizá por mal juicio en algunas cosas, que cometí ciertos errores que contribuyeron a lo que pasó. Así que yo también tuve que aceptar ciertas cosas que hice. Ahora, eso no es para hacer ninguna implicación de lo que ha pasado acá, porque como repito, ignoro lo que pasó. Pero digo que aprendí mucho y me sirvió mucho para crecer, para madurar como hombre, como pastor, como estudiante de la palabra del Señor. Y eso digo, hermanos, porque siempre es posible encontrar cosas en la vida de cualquiera, cosas que no son, digamos, lo ideal, que sea pecado, que sea debilidad. Si hay alguien aquí esta noche que ya no tiene problema con el pecado, por favor que pase mañana a enseñar esta conferencia sobre la consejería bíblica. Pero todos luchamos siempre con el pecado y con nuestra carne y con nuestra propia debilidad. No hay ninguno de nosotros que no tenga problemas de alguna clase. Y ustedes que a veces me ven a mí, que vengo, predico 3, 4 días y salgo, hermano Jeff todo lo sabe, todo lo entiende. No lo crean. Yo también tengo problemas muy serios muchas veces en mi vida. Y a veces problemas que son de mi propia culpa, porque soy ser humano. Pero hago lo mejor posible. Tener problemas
que no sean de mal corazón. Y ahí está la cosa. Trato de mantener mi corazón sensible para con el Señor, para que los errores que cometo sean errores de juicio y no de corazón. Porque esos errores de juicio el Señor los puede convertir en bendición si mantengo mi corazón bien con Él. Y yo creo que es lo que pasó aquí en Hechos capítulo 15. Como personas, todos somos diferentes. Y aunque las diferencias entre personas son inevitables, el conflicto no lo es. Pablo y Bernabé tenían una relación muy larga y especial. En Hechos capítulo 9, inmediatamente después de la conversión de Pablo, Pablo subió a Jerusalén. Quiso conocer a los hermanos en la iglesia. Quiso conocer a los apóstoles. Y cuando llegó a Jerusalén, nadie lo recibió, pensando que su conversión había sido un fraude, pensando que él, como enemigo de la iglesia, pretendía infiltrar para matarlos. Aún los apóstoles negaron darle una audiencia. Un solo hombre le estrechó la mano y su nombre fue Bernabé. Bernabé fue la única persona en Jerusalén para confiar en Pablo. Y fue el comienzo de una larga, fructífera y muy especial relación. En Hechos capítulo 11, cuando esta iglesia en Antioquía iba creciendo de una forma increíble entre los gentiles, ¿quién fue que buscó a Pablo? Bernabé. Bernabé fue a buscar a Pablo. Y cuando los dos primeros misioneros salieron, ¿quiénes son? Pablo y Bernabé. Los mismos dos. Tenían una relación muy especial. Y el Señor les dio mucho fruto en su ministerio. Sin embargo, las diferencias de personalidad entre Pablo y Bernabé llegaron a constituir un conflicto que se descontroló. Las diferencias fueron serias y fue imposible pasar por alto estas diferencias entre Pablo y Bernabé. Como hemos leído aquí en Hechos capítulo 15, están para iniciar su segundo viaje misionero y Bernabé quiere llevar consigo a Juan Marcos. Sin embargo, en su primer viaje, Juan Marcos salió con ellos como su ministro, como su siervo, pero llegando a la primera ciudad en su viaje, Juan Marcos volvió a casa. Y Pablo dice: Bernabé, no podemos arriesgarlo. Este joven no tiene la madurez suficiente para aguantar la presión del campo misionero. Y Bernabé le dice: pero Pablo, tienes que entender, hombre, que tenemos que perdonarlo. Perdonarlo es una cosa, dice Pablo, pero otra cosa es ponerle en una posición de liderazgo donde todo el mundo está mirándolo a él como líder, y sabemos que en momento de presión salió de la obra, no lo aguantó y regresó a la casa de su mamá. Y ahora, esta diferencia de opinión llegó a ser un conflicto que se descontroló. Y desafortunadamente, lo que debió de haber sido resuelto en privado se hizo público. Tan público que casi 2000 años después, fíjense, nosotros hablamos del desacuerdo entre Pablo y Bernabé.
Yo creo que sí es público. Y qué lástima, hermanos, porque en realidad, pensándolo bien, este conflicto no valió la pena. No se trataba de un problema moral, no se trataba de un problema doctrinal, no se trataba de alguien sembrando desacuerdo entre hermanos. Se trata únicamente de una diferencia de opinión entre dos hermanos y punto. Y se descontroló a tal grado que hubo gran desacuerdo, se hizo público y se efectuó una separación pública entre Pablo y Bernabé. Bernabé tomó consigo a Juan Marcos, salió por un lado, y entonces Pablo agarró a Silas y salieron los dos por otro lado. Y este conflicto se creó al no tratar las diferencias naturales que existían entre los dos de una forma bíblica. Se trata aquí, hermanos, de dos hombres quienes arriesgaban sus vidas juntos como miembros del mismo equipo. Pedro dijo una vez, 1 de Pedro 4:8 dijo: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo es que nosotros, como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos problemas, tenemos fallas, tenemos debilidades, tenemos a veces pecados? ¿Cómo es que nosotros vamos a andar juntos en la misma misión y con los mismos propósitos si somos tan imperfectos? Hay una sola manera, y es andar con el ferviente amor de Cristo los unos para con los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y por eso puedo decir que francamente no me importa quién dijo ni qué hizo fulano ni ninguna de estas cosas, porque el amor que tengo puede cubrir una multitud de pecados. Bernabé, qué interesante, Bernabé siempre tuvo esta actitud cuando primero conoció a Pablo. Bernabé fue el único en amar a Pablo cuando todos los demás, aún los apóstoles, lo rechazaban. Y Bernabé, por su gran amor, su nombre quiere decir hijo de consolación. Y Bernabé, con este gran consuelo y amor y misericordia, amaba a Pablo y no veía su inmadurez y sus fallas y la historia de su vida y cómo es que antes era perseguidor de la iglesia. Al enfocar el ministerio y bajo la presión del ministerio, pensando en la obra del Señor, estos dos hombres tan diferentes, cada quien con sus fallas, trabajaban bien como buen equipo. Pero otra vez en Antioquía, disfrutando el ambiente de victoria, ya durante un tiempo fuera de la presión del ministerio y otras culturas y peligro de vida, comenzaron a enfocar las diferencias entre ambos en vez de enfocar la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, el amor es algo que tenemos que mantener, es algo que tenemos que guardar siempre. No es algo automático. Tenemos que seguir en el amor. Y vaya, ¿qué diferencia hace el enfoque de nuestras vidas? Qué interesante observar lo que vemos en otras personas y lo que vemos en nosotros. Y los diferentes nombres que damos a la misma característica en otros o en nosotros. Por ejemplo, si yo digo que tal hombre es un hombre obstinado, terco,
viendo la misma característica en mí, soy un hombre firme, resuelto. Cuando digo que fulano es un hombre lleno de prejuicios, cuando veo lo mismo en mí, es que soy un hombre de buen discernimiento. Aquel es perezoso, pero viendo lo mismo en mi vida, yo hago las cosas con mucho cuidado. Pienso antes de actuar. Hay una persona extravagante por ahí, pero yo soy un hombre de buen gusto. Cuando decimos que fulano es presumido, cuando se trata de mi persona, soy un hombre franco y honesto. Cuando el otro es opinado, yo soy un hombre bien informado. ¿Qué diferencia hace el enfoque de nuestras vidas? Y cuando bajamos los ojos del Señor Jesucristo y comenzamos a enfocar en las debilidades y en los problemas de los hombres, que todos los tenemos, vaya, qué diferencia hace este cambio de enfoque. Pero los factores en este conflicto entre Pablo y Bernabé nos instruyen a todos nosotros hasta el día de hoy. Interesante observar el factor de familia, porque en Colosenses capítulo 4 versículo 10 encontramos un dato muy interesante. Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Es muy fácil que Pablo diga, que el joven que no aguanta la presión del campo misionero. Pero cuando se trata de tío Bernabé, es más simpático, porque ese enlace familiar es algo muy, muy fuerte. Y muchas veces, hermanos, el enlace de la amistad o familiar afecta a veces nuestro buen juicio bíblico. Y tomamos decisiones erradas, humanistas y no bíblicas, influidos por factores de familia o amistad o lo que fuera, en vez de buscar lo que dice la Biblia. Ahora, cuando les digo que Felipe es mi amigo y sigue siendo mi amigo, no quiere decir que soy ciego si se tratara de algún pecado moral, doctrinal, lo que fuera. Aún así, sigue siendo mi amigo y sigo amándolo, si fuera acaso la verdad. Pero ese factor de familia o de amistad es algo tan importante. Pero otro factor importante también, hablando de los conflictos entre hermanos, es el factor espiritual. Porque lo que veo en este pasaje, después de haber vivido estas circunstancias en carne propia algunas veces en mi vida, Pablo y Bernabé enfocan en la debilidad de los hombres en vez de enfocar el poder de Dios. Pablo no reconoce que el fuerte de Bernabé también es su debilidad más seria. Y quiero decirles, y es otra cosa que vamos a ver en estos cursos mañana y los días siguientes, el fuerte de nosotros es también nuestra debilidad más grande. Bernabé, hijo de consolación, un hombre tan amante que no puede separar el amor que tiene para con su sobrino Juan Marcos de la realidad del ministerio. Así que su fuerte que le motiva a cometer este error. Y Pablo parece olvidarse del motivo real. ¿Qué podemos hacer?
en el momento de un conflicto potencial. Obviamente, hermanos, en cualquier conflicto entre hermanos, lo mejor siempre, bíblicamente, Mateo 18, es ir a esta persona privadamente y hablar honestamente del problema, lo que sea, y tratar, cuando sea posible, resolver este problema entre nosotros dos. Si tú tienes un problema conmigo, ven, por favor, vamos a hablar, vamos a arreglar cuentas, vamos a hacer lo que sea posible. Si no es posible llegar a un acuerdo, vaya, entonces a veces es necesario involucrar a otras personas más, según la instrucción de Mateo 18. Seguramente ustedes conocen muy bien este pasaje. Si se trata de un problema doctrinal o moral, la instrucción de la Biblia es muy clara. Y quiero enseñarles lo que es en Tito, capítulo 3, versículo 10. Tenemos que hacernos la pregunta en el momento de un conflicto entre hermanos: ¿de veras vale la pena este conflicto? ¿Seguir adelante? Si se trata de un problema de carácter moral o doctrinal, en Tito capítulo 3 y el versículo 10, Pablo nos instruye: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Si tratamos 2 o 3 veces de arreglar la situación, lo mejor que podemos hacer es retirarnos de tal hombre. Ahora, no quiere decir que el hombre es perdido, que es el anticristo. Quiere decir que tiene problemas en su vida. Y vamos a orar y vamos a confiar en una futura reconciliación. Tenemos en el caso de los corintios un hombre que tenía relaciones abiertas con su madrastra. Y Pablo les escribió en su primera carta: oigan, hermanos, hay que hacer algo. Eso se llama pecado. Disciplinaron a este hombre. Luego, el hombre se arrepintió, pero ahora no lo quieren recibir. Y Pablo tiene que escribirles otra vez. Así que no importa cuál sea el caso, siempre vamos a esperar que haya una reconciliación, como en el caso de este hombre imposible de Corinto. Ahora, hay otros factores que a veces afectan nuestro juicio y nuestro comportamiento. Cuando uno está cansado, cuando uno está enfermo, son factores que a veces nos provocan divisiones o malentendidos que en realidad no son reales. Y mañana y pasado vamos a hablar de algunas de estas cosas. Cómo es que el cansancio y la enfermedad a veces nos afectan en cuanto al sentido común, en cuanto a nuestras relaciones personales. A veces nosotros no podemos ver la verdad de Dios por ese factor de familia, ya les dije, o la amistad. Tenemos que tener mucho cuidado que el enfoque está en la Biblia. Como les dije antes en el caso de Josué, ¿en cuál lado estás? Ningún lado. ¿Estás con nosotros o con los enemigos? No, estoy con el Señor. Ahí está la cosa. Muchas veces después de una victoria nos descuidamos y entra el diablo. Pero hermanos, en cada caso, la única norma que tenemos es la Biblia. En esta conferencia les voy a decir cómo saber la verdad en cualquier situación y cómo tener la sabiduría de Salomón. Por ustedes que están aquí esta noche les voy a adelantar un poco. Salomón, cuando llegó a su trono, tuvo que tratar un caso muy especial. Estas 2 mujeres que llegaron con este niño, ¿verdad? Cada quien diciendo que era su propio niño. Ahora, ¿qué puede hacer Salomón? ¿Quién es Salomón para decir que esta tiene la razón o que la otra tiene la razón?
¿Qué puede hacer? Y así siento yo a veces cuando alguien dice, ¡ay, que hay una división en la iglesia ahí en Monterrey! ¿Y qué podemos hacer? ¿Quién tiene la razón? Y yo puedo decir, no sé, ni me importa. Porque yo no puedo juzgar. No tengo la capacidad para juzgar. Pero puedo hacer lo que hizo Salomón. ¿Y sabe lo que hizo Salomón? Sacó su espada. Y cuando sacó la espada, salió la verdad. Sacó su espada y dijo, bueno, vamos a partir a este niño. ¿Cuál lado quieres? No. Ella es la madre. Sacando la espada, sale la verdad. Ahora, ¿qué vengo a hacer? Sacar la espada. Y la verdad siempre sale. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Así que, hermanos, tenemos que tratar las diferencias antes de que sean conflictos abiertos cuando sea posible. Las diferencias son divinamente ordenadas y tienen el propósito de ser una bendición. Pablo y Bernabé trabajaban tan bien como equipo porque eran tan distintos. Pero cuando las diferencias se convierten en conflictos, aún así, Dios siempre está trabajando. Aquí en Hechos capítulo 15, donde antes había un equipo misionero, ahora son dos. Esta ciudad es una ciudad enorme. Y francamente no veo tantas buenas iglesias en esa ciudad. Ahora hay más. No es ideal, pero gracias al Señor. Cuando Pablo estaba encarcelado, algunos aprovechaban predicando el evangelio de una forma fingida para agravar la condición de Pablo. ¿Y qué dijo Pablo? Gracias a Dios. Si se predica el evangelio, estoy más que contento. Si lo hacen con buen ánimo, con mal ánimo, ¿qué me importa? Gracias al Señor. Así que, hermanos, yo vengo para decir, yo no sé qué pasó. Gracias al Señor. Aquí veo una iglesia que sigue adelante. En cuanto a la otra, quién sabe, pero si predica el evangelio, gracias a Dios. Si personas aceptan a Cristo, gracias a Dios. Antes había dos misioneros, Pablo y Bernabé. Ahora son 4. Esta iglesia perdió algunos de sus líderes. Y esto quiere decir que unos de ustedes que tienen mucho tiempo de estar sentados tendrán que levantarse para seguir adelante como líderes. Esta obra te necesita, hermano y hermana. Hay que seguir adelante. Silas llegó a ser misionero a causa de esta división. Todo no fue necesario. Sucedió. Las diferencias son ordenadas por Dios. Los conflictos públicos no. Pero cuando suceden los conflictos públicos, ¿qué podemos hacer? Sacar la espada y seguir adelante con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. No preguntando quién está con nosotros o quién está con ellos, sino preguntando, yo voy con el Señor y tú quieres venir conmigo. Esta es la actitud. Yo voy con Dios y tú quieres venir. Porque no es una cuestión de si Dios está a mi lado o si está al lado del otro. La cuestión es si yo estoy al lado del Señor. Las diferencias se pueden tratar, aun cuando no se pueden reconciliar. A veces llegamos a una situación cuando nosotros perdonamos a otra persona, pero la persona no quiere aceptar. ¿Qué podemos hacer?
amar a esta persona y seguir adelante, porque ahora no es mi problema. Si yo guardo rencor y si la otra persona guarda rencor, son dos personas que tienen problemas. Si yo le perdono cualquier cosa, si le confieso cualquier culpa que me corresponde, aunque no acepte, ya no tengo yo el problema. Si fulano quiere quedar con el problema, adelante. Yo sigo con el Señor. Ahora, qué interesante que después de Hechos capítulo 15, no sabemos nada más de este conflicto. Pero sí sabemos una cosa interesante que sucede en cuanto a Juan Marcos, porque Pablo llega a reconciliarse con Juan Marcos. Porque en Colosenses capítulo 4, versículo 10, vamos a ver lo que dice Pablo. Colosenses 4, versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros, recibidle. Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión, una de las últimas cartas que escribe. ¿Y quién está con él? Juan Marcos, el joven que no aguantaba la presión, el joven inmaduro, está con Pablo. Y quiero que vean la última carta que escribió Pablo antes de su muerte, 2 Timoteo 4, versículo 11. Estas son las últimas palabras de Pablo por escrito antes de su muerte. Y dice aquí en 2 Timoteo 4, 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué fantástico. Como seres humanos siempre vamos a tener conflictos, pero qué bueno saber que hay un Dios en el cielo que nos ama, a pesar de nuestras fallas y pecados, y que siempre es posible mantener una relación de amor con cualquier hermano, aunque cuando haya diferencias irrevocables. Pero ¿sabes una cosa interesante? Nunca más se dice de Bernabé. Este hombre que fue tan clave en los primeros años de la iglesia, un héroe de la fe, fuera de esta mención, cuando Pablo en realidad está hablando de Marcos, sobrino de Bernabé, es la última vez que tenemos noticia de Bernabé. Pablo salió de este conflicto para sacudir el mundo entero. Bernabé, buen hombre, desapareció. Me imagino que vivió muchos años más. Me imagino que por donde quiera que andaba predicaba el evangelio. Me imagino que ganaba almas. Me imagino que estudiaba su Biblia. Me imagino que enseñaba la Biblia. Me imagino que vivía una buena vida moral. Pero ¿sabes qué? Ya no vemos la mano de Dios sobre su vida. En el conflicto, Bernabé veía el individuo herido, Juan Marcos, y era sensible en cuanto a sus necesidades. Pablo veía el panorama del ministerio global. ¿Y sabes qué? Los dos tenían la razón. Los dos tenían la razón. ¿Qué podemos aprender? Que no importa quién tenga la razón. Lo importante es quién quiere seguir bajo la poderosa mano de Dios con corazón totalmente entregado a Él.
Y después de este suceso, Pablo sale para sacudir el mundo entero. Me imagino, según lo que leemos en la Biblia, el carácter de Pablo era un poco fuerte. Me imagino que a veces fue difícil llevarse bien con Pablo por su carácter. Me imagino que Bernabé podría decir algunas cosas legítimas en cuanto a la vida de Pablo. Diferencia, Pablo salió para sacudir el mundo entero. Y Bernabé, buen hombre, hombre que amaba a Dios y seguía amando a Dios, desaparece de la historia de la Biblia. Llega a ser un hombre común y corriente. Hay muchos. Pablo llegó a tocar el mundo entero. ¿Y cuál es la diferencia? No preocuparse por quién está al lado de quién, sino preocuparnos por quién está al lado de Dios. Y seguir adelante con problemas, con conflictos, con cualquier cosa. Seguir adelante siempre en la obra del Señor. Hermanos, los amo mucho y doy gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí precisamente en este tiempo. Perdonen estas palabras de abuelito, pero son palabras de amor, de sinceridad, y espero que vean que son palabras bíblicas que nos pueden guiar y orientar en cualquier conflicto entre hermanos, porque habrá muchos más y en cualquier situación. Padre Santo,